a los escabeches. Eh, Bien, acá tenemos arriba a la izquierda un escabeche de pescado parece, los otros son de verduras, uno mixto. Bien, escabeche consiste en someter los alimentos crudos o cocidos, ya vamos a ver, enteros o fraccionadas a la acción del vinagre, con o sin adición de sal y con un sinnúmero de condimentos que van desde las especias hasta bebidas alcohólicas como puede ser el vino, la cerveza, cuando se utilizan vinos y cervezas y tratar de que sean vino blanco o cervezas blancas. Cerveza negra tiene más cuerpo, no tiñe tanto el producto. El problema de utilizar vino tinto es que tiñe mucho la verdura y la carne. En este caso, lo importante es que el pH no sea mayor a 4,3. ¿Sí? Y bien, y después el asunto, toda la reglamentación eh, del etiquetado, que ya lo conocen, peso neto, peso escurrido va en este caso, porque algunas personas no consumen el líquido de gobierno, y la fecha de elaboración y demás. Según el artículo 173 del Código Alimentario Argentino. Bueno, vimos nosotros los fundamentos de la conservación, el fundamento de la conservación del escabeche en la parte de las hortalizas y las frutas. El asunto de la carne aún no lo tomamos el práctico pasado, dado que trabajamos con frutas y hortalizas solamente, fundamentalmente frutas. Entonces ahora vamos a agregar el aspecto de las carnes que ustedes los manejan bastante bien, pero para hacer un subrayado solamente, con la profesora Vanessa ya trabajaron, ya saben que la carne es un tejido animal, que es la fuente fundamental de proteína, grasas y minerales, y que es por la alta actividad del agua, por las características que tiene de actividad del agua, pH, presencia de nutrientes, es muy susceptible al ataque de los microorganismos. Este se da por eh, problemas en la cadena de frío, por mal manejo de los equipos, de los utensilios, cuando no se descongela de forma adecuada y que afecta fundamentalmente el sabor y el olor. Las bacterias contaminan rápidamente la carne, habíamos dicho, por su característica de alta actividad del agua y pH, y produce sabor y olor indeseable. Vamos a ver que las bacterias se encuentran fundamentalmente en la superficie de la carne, o sea, en la parte interna no. Eh, pero sin embargo, las enzimas extracelulares secretadas por estos microorganismos penetran en la carne y producen alteraciones como cambio de color, olor, textura y formación del limo. El limo es esa sustancia que se forma en la superficie producida por las bacterias ácidos lácticos que van agriando el interior de la célula. Produce un enverdecimiento por los peróxidos de los lactobacilos. En medios anaerobios son importantes cuando estos se desarrollan a temperatura por encima de los 25 grados y predominan los clostridium. A baja temperatura predominan obviamente los psicrófitos y fundamentalmente la contaminación se encuentra en la superficie. Y en las primeras etapas de la alteración de la carne produce una elevación del pH por una pérdida fundamental de las características nutritivas de la misma.
Cuando tenemos refrigeradas las medias reses, a temperaturas por debajo de los 4 grados, se produce una desecación, porque hay baja humedad ambiental. Entonces, esta desecación previene el desarrollo de algunas bacterias. Sin embargo, no se desarrollan las bacterias, pero sí tenemos algún desarrollo de los otros microorganismos que habíamos visto el año pasado, como son los hongos y las levaduras, que no son tan exigentes al nivel de actividad de agua. Y como el aspecto nutritivo no tiene límites, bueno, se desarrollan. Por eso es que es tan importante cuando nosotros elaboramos algún producto, rápidamente, cuando hacemos una carne picada, industrializarla, o cuando vamos a comprar en la carnicería o en el supermercado, que la carne picada sea molida a la vista. ¿Por qué? Porque como están los microorganismos en la parte superficial, al moler vamos contaminando toda la masa de la carne y entonces hay un desarrollo exponencial de estos microorganismos que contaminan ya todo el medio. Bueno, han visto ustedes con la profesora que las carnes curadas hay una disminución de la actividad del agua y podemos tener problemas por el desarrollo de mohos. Las sales más utilizadas son la sal común, el cloro de sodio, algunos nitritos, nitratos y otras sales, junto con las distintas especias que le dan un bouquet que lo hacen más apetecible. Bueno, cuando se va produciendo el proceso de salazón que hicieron el año pasado, vieron que hay que enfriar el producto. ¿Por qué? Para inhibir el desarrollo de bacterias que pueden alterar el producto. Lo vieron bien el año pasado cuando elaboraron los lomitos y las bondiolas. Hay que ver que si son envasadas al vacío las carnes, la sal y el nitrito colaboran con la conservación y evitan el desarrollo de Clostridium botulínico. Vamos ahora sí a la escabechada. Entonces ya vimos por qué se descomponen las hortalizas que utilizamos en el escabechado. Vemos cómo tenemos que controlar las carnes que no se descompongan. Entonces, nosotros, por este método que es muy antiguo, ya lo vimos en los métodos de conservación en las primeras clases, el escabechado de por sí no asegura la conservación durante largo tiempo. La disminución del pH no prolonga la vida útil del alimento más allá de la simple cocción, por lo que nosotros, una vez que elaboremos el escabeche, si no lo envasamos al vacío y lo esterilizamos, sí o sí debe ir a la heladera, refrigerándose. Debemos coadyuvar el proceso de conservación de la cocción y la disminución del pH con una refrigeración o esterilizándola y transformándola en una conserva. La esterilización, vimos que se envasa en un recipiente hermético y se esteriliza a 100 grados. Tenemos que saber que si lo hacemos a 100 grados, el producto debe tener un pH de 4,5. Por debajo de 4,5, 4,3 dice el código alimentario. Por lo que nosotros en nuestro líquido de gobierno debemos utilizar el vinagre. Los más utilizados, vamos a ver que son vinagre de alcohol, porque es translúcido y no tiñe el producto, la carne, la verdura y demás. También es muy utilizado el vinagre de manzana. Vinagre de vino no tanto. ¿Por qué? Porque tiñe. Lo mismo cuando hablamos de las bebidas alcohólicas.
Bien, acá tenemos una tabla bien clarita que nos permite elaborar un escabeche seguro. Tenemos distintos tipos de escabeche según el paladar. ¿Ah? Nuestro paladar va a depender de los hábitos que tengamos. Si hay algún estudiante que sea del norte o del altiplano, va a tener un paladar distinto a lo que tenemos, no sé, acá en la zona central del país. Por decir, fíjense la relación de 6:1, 5:1, 4:1. Bien, ves que utilizamos 6 partes de vinagre por una parte de agua o supongamos vino blanco o cerveza, que nos va a quedar las características gustativas muy fuertes. 6:1, 5:1, vamos bajando 4:1, 3:1, o sea, ponemos un 75% de vinagre y un 25%, supongamos, de vino blanco. Nos va a quedar fuerte, según el paladar, si es masculino o femenino, sí, depende de cada uno. Lo que sí, si no tenemos un pHímetro confiable, es que no debemos modificar la relación de 1:1. Bien, una parte de vinagre y una parte de, supongamos, vino blanco, cerveza, lo que fuese, o agua directamente. ¿Por qué? Porque no vamos a poder medir el pH adecuadamente. ¿Cómo se mide el pH? Obviamente con un pHímetro, y después de 2 meses de preparado el producto que se hizo el intercambio osmótico, se hace una papilla guardando proporciones similares de sólido y de líquido, se hace bien un puré con una mini pimer y se coloca el pHímetro y se mide. Bien, como ustedes, no tienen el pHímetro en casa, bueno, les pido que hagan 1:1, que es un producto suave. Y si les parece que está muy fuerte, a ver, con el tiempo va a haber un intercambio osmótico. Bien, si lo envasan, ¿no? Si lo envasan y hacen una conserva, con el tiempo va a quedar más suave. ¿Por qué? Porque hay un intercambio osmótico entre los sólidos solubles, los jugos que tiene la carne y las hortalizas, con el líquido de gobierno. Entonces, obviamente va a quedar más suave ese líquido de gobierno que el que están probando actualmente ustedes. Pero si les parece que está muy fuerte, le agregan un poquito de azúcar, un toque de azúcar, de modo tal que enmascare el sabor ácido, pero mantiene la acidez del producto final. ¿Sí? Así como la pera estaba flotando y con el tiempo precipita, si ustedes consumen la pera en conserva la misma noche que lo preparan, y van a tener un almíbar muy dulce por un lado y la pera desabrida por otro. En cambio, si lo consumen a los 20 días, al mes, ya se va a producir el intercambio osmótico y van a tener un equilibrio entre el almíbar y la pera. Lo mismo pasa en este caso. Si ustedes en la misma noche se consumen el escabeche, qué sé yo, de pescado con vino blanco y especias, por un lado van a tener el líquido de gobierno que va a ser un vino acidificado con sal y especias, y por otro lado van a tener un pescado medio desabrido. Dejan pasar el tiempo, entonces van a tener un equilibrio en el producto que lo va a hacer realmente irresistible. Bueno, en el caso del escabeche, vamos a trabajar con hortalizas, vamos a trabajar con carnes. Bueno, los procesos son los mismos.
al ingreso de materia prima, tenemos que tener en cuenta todas las consideraciones que ya venimos hablando, el lavado, la selección, la clasificación. Ahí tenemos que tener en cuenta que al trozar la carne, bueno, tiene menos desperdicio. Al estar bien saborizada, bueno, podemos, y el efecto tiene un efecto de ablandamiento. El vinagre, bueno, podemos usar carnes de mejor calidad. Cuando se utilicen carnes salvajes, vamos a ver que primero vamos a tener que hacer un adobo y después comenzar a procesarla y trabajarla. Vayan ustedes guiándose por cualquier receta que encuentren en internet o alguna que conozca que tengan propia. Lo que sí, ya como licenciados, como técnicos, tienen que tener en cuenta que la relación del líquido de gobierno entre vinagre y agua o cerveza o vino va a ser 1 a 1. Si le agregan aceite, el aceite no cuenta. ¿Por qué? Porque el aceite es no miscible con los otros solventes polares. Las etapas son las mismas, envasado. Siempre tenemos que tener en cuenta que el, se envasa primero el sólido, después el líquido, dejar el espacio de cabeza para hacer el evacuado, por más caliente que le agreguemos el líquido de gobierno. Recuerden cuando hagan el evacuado que le va a flotar toda la verdura y cuando lo pongan a hervir, si le agregan aceite, ¿qué va a pasar con el aceite? Se le va a derramar. Yo sugiero que agreguen al final del proceso el aceite de modo tal que no se les derrame, o sea, hagan el evacuado y después háganle un sello de aceite si quieren. Cerramos, esterilizamos, enfriamos y hacemos el almacenamiento. Recuerden que el almacenamiento y el etiquetado sí o sí debemos tener en cuenta dejar pasar más de 2 semanas, quizás un mes, para que se produzca el intercambio osmótico y cuando evaluemos el producto en su pH haya un equilibrio. Bien, nosotros cuando hacemos los cursos hacemos distintos tipos de escabeches de verduras en que entran berenjenas, en garbanzo, una legumbre. Al garbanzo se lo cocina con aromáticos, con un caldo, lo que fuese, y después se lo ponen la salsa de escabeche con vino blanco. Hay un montón de recetas. Y digo garbanzo como digo cualquier legumbre, los porotos de color quedan exquisitos y muy bien presentados. Escabeches de verduras mixtas, repollitos de Bruselas, miren qué linda presentación tenemos ahí. ¿Sí? También podemos hacer escabeches con carne de pescado, ahumado. Ustedes dirán, ¿cómo hacemos para ahumar manera? Van a una tienda y compran el concentrado de humo y le ponen unas gotitas. Queda espectacular. Escabeche con carnes salvajes, de pollo al vino blanco. Bueno, pongo específicamente vino blanco para que no lo tiña. Bueno, escabeche de cerdo con cerveza y miel es un clásico. Si bien la cerveza negra tiene más cuerpo y sabor, puede llegar a teñir. La miel le da un toque agridulce irresistible. La verdad es que, bueno, como les dije al principio, la actividad práctica, ustedes tienen que elaborar al menos 2 conservas, ¿sí? Puede ser 2 de las 3 que le di. Ustedes elijan y después suben la actividad a, a la página de la Facu para corregir y ver los errores. Y alguna vez nos juntaremos a degustar todas las elaboraciones cuando la pandemia nos deje. Bueno, espero les haya sido
le haya sido útil la clase. Cualquier cosa, tenemos horario de consulta y bueno, seguimos en contacto. Solo le queda a ustedes desarrollar sus propias recetas. Ustedes ya manejan fórmulas. Como dice acá, tenemos que crear, experimentar y crecer. El techo lo pone cada uno. Los felicito, adelante.